Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo en revisión 272, diagonal 2019. Se trata de una importante sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la cual se analiza un caso que tiene que ver con el derecho a la educación, pero que tiene un conjunto de características sobre las que ahora nos contarán nuestras invitadas, que me parece que lo hacen merecedor de un análisis muy detenido, muy profundo. Se vincula no solamente con el derecho humano a la educación, como les decía, sino también con la educación inclusiva, la educación para personas con capacidades diferentes o con discapacidad, incluso con personas que forman parte de pueblos y comunidades indígenas. Y para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Rosalba Mora. Rosalba, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Buenos días. Gracias Rosalba. Y también le doy la bienvenida al programa a Arantxa Bello. Arantxa, un gusto recibirte en el programa. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Oye, pues empezamos contigo, Arantxa, si te parece. Cuéntanos, ¿cuál es el contexto fáctico? ¿Cómo surge el caso? ¿Cuál es el asunto de fondo, el problema medular? ¿Y cómo es que a partir del planteamiento de una demanda de amparo va escalando hasta llegar a conocimiento de nuestra Suprema Corte? Por favor, si fueras tan amable. Sí, claro que sí. Pues bueno, los antecedentes de este caso surgen a partir de que una niña con síndrome de Down de una comunidad indígena mazahua en el Estado de México, pues ve limitado su derecho a la educación inclusiva. Ella vive en una comunidad, como dije, indígena del Estado de México, y en el 2014 empieza a acudir como oyente a un centro de atención múltiple. Posteriormente, para preescolar, ella ingresa a un preescolar indígena federalizado del 2015 al 2016 y pues pasa que antes de concluir el ciclo escolar la dejan de llevar porque en realidad los padres consideran que hay falta de docentes especializados, de los ajustes necesarios, de los métodos y materiales adecuados para que ella pues pueda llevar a cabo su aprendizaje. Para el siguiente ciclo escolar, que es el del 2016-2017, solicitan el ingreso a una primaria indígena federalizada dentro de su comunidad de Citlali. Sin embargo, pues las autoridades de esta primaria se niegan a recibirla, ya que se niegan a hacer los ajustes razonables necesarios para que ella pueda estudiar ahí, y pues a partir de aquí es que se judicializa el asunto, ¿no? Los padres de Citlali llevan este asunto con unos abogados y pues promueven un amparo. En este amparo, como conceptos de violación, ellos señalan la violación al derecho de educación inclusiva de Citlali, la violación al derecho a la igualdad y no discriminación, así como las omisiones de diversas autoridades de adoptar políticas públicas y medidas legislativas, administrativas, etcétera, para garantizar su educación inclusiva, de financiar una educación inclusiva hasta el máximo de los recursos disponibles del Estado, también de no contar con información necesaria para crear estas políticas públicas, más en estos casos de interseccionalidad. Asimismo, señalan que pues, la escuela no cuenta con un mecanismo para tramitar y facilitar la implementación de ajustes razonables dentro del sistema educativo. Finalmente, también reclaman el artículo 49 de la Ley General de Educación, pero esto ya entraremos posteriormente. En este primer amparo, pues se les otorga la suspensión en el sentido de que se le permite la inscripción a Citlali en el ciclo escolar del 2017-2018 para que puedas acudir a la escuela y recibir atención especializada. Esta atención especializada realmente se circunscribe a que tendrá un maestro adicional o persona que va como a capacitar a los docentes que vayan a entrar en contacto con ella. Pero posteriormente, en la resolución de este amparo, el juzgado de distrito pues sobresee por inexistencia de distintos actos. En primer lugar, pues sobresee respecto al concepto de violación del artículo 41 de la Ley General de Educación, porque no advierte un acto concreto de aplicación
niega el amparo porque considera que varias de los actos de autoridad que se reclaman dentro del amparo pues no son facultades de las autoridades responsables. Las que sí eran las facultades, pues en realidad las consideró cumplidas porque en los informes las autoridades pues dijeron que se habían cumplido. Asimismo, dijo respecto específicamente al tema presupuestal que no era exigible porque el Programa Nacional de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad en ese momento era del 2014 al 2018 y digamos que el 2018 en ese momento todavía no había terminado. Entonces, de acuerdo con el juez de distrito, pues todavía estaba corriendo el tiempo para el cumplimiento de esta obligación y concede el amparo respecto a algunos actos de autoridad, respecto a las omisiones de servicios educativos integrados del Estado de México por no realizar un diagnóstico de acceso y permanencia y aplicar políticas y programas en materia de educación, ¿no? También por no prestar servicios de formación, actualización, capacitación y superación a maestros de primaria que van a entrar en contacto con pues estudiantes con discapacidad. Asimismo, otorga el amparo respecto a la omisión del subsecretario de la Secretaría de Educación Pública de supervisar el cumplimiento de la normatividad. Ahora, de esto, tanto la quejosa como el SEIM, que es Servicios Educativos Integrados del Estado de México, y la subsecretaría de la SEP, también interponen un recurso de revisión conjunto con la quejosa, bueno, no conjunto, cada quien presentaron los suyos, ya que, pues, por su parte, la quejosa considera que hubo un indebido análisis de la omisión de asignación presupuestal, ¿no? Esto que les comentaba de que en realidad, pues, aunque estuviera corriendo, pues ya había un incumplimiento. También señala que es indebido el sobreseimiento respecto al artículo 41 de la Ley General de Educación. También señala que hay una indebida regulación por la SEP y por la subsecretaría de esta misma secretaría respecto a la formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros para la atención a personas con discapacidad. También señala que hay una indebida apreciación de la obligación de supervisión de determinaciones en materia educativa del subsecretario de Educación Básica de la SEP, ya que tiene una facultad concurrente con pues, las autoridades locales. También señala que hay una indebida fundamentación y motivación para la obligación de elaborar y actualizar y editar estos libros y materiales didácticos accesibles y con diseño universal para las personas con discapacidad. Y pues finalmente señala que hay una violación a la obligación de crear finalmente este mecanismo para dar trámite y facilitar los ajustes razonables que requieran las personas con discapacidad al entrar a este servicio educativo. Por su parte, este servicio educativo integrado del Estado, pues señala que en realidad pues ya no hay ningún incumplimiento porque la chica, esta Citlali, ya se encuentra inscrita dentro de esta primaria federalizada, lo cual pues se cumplió como consecuencia de la suspensión del amparo. Y finalmente el subsecretario de la SEP pues señala que ellos no tienen las facultades o las competencias de supervisar que se cumpla la normativa en materia de educación inclusiva. Respecto a esto, pues conoce un tribunal colegiado, el cual sobresee respecto al artículo 41. Sin embargo, remite este recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia, la cual pues toma su competencia originaria y conoce de este asunto. Así es como llega este asunto a la Suprema Corte. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Arantxa, por esta síntesis tan precisa, tan completa, que nos pone sobre aviso respecto de un conjunto de temas. La verdad es que hay una playa de cuestiones que, por supuesto, vale la pena comentar y las vamos a analizar con detalle en esta conversación. Pero antes de entrar a la parte técnico-jurídica y a los argumentos, te quiero plantear lo siguiente, Rosalba Mora. Fíjate que yo estaba leyendo la sentencia, que es una sentencia en los mismos términos que nos lo acaba de platicar Arantxa, muy profunda, muy detallada, es una sentencia acuciosa incluso, pero la verdad es que a partir de la lectura de la sentencia, la primera pregunta que me hice es ¿por qué llegó este caso a la Suprema Corte?
Sí, me parece un caso de una injusticia tan evidente, tan clamorosa, de una violación de derechos humanos tan palmaria, que las autoridades educativas, sean las del Estado de México, sean las federales, advertidas del caso, lo que tendrían que haber hecho en buena lid es decir, nos equivocamos, metimos la pata, no supimos garantizarle a Citlali su derecho humano a la educación inclusiva y reconociendo este error, bueno, pues damos los pasos suficientes para que ahora ya se le garantice su derecho. Y en vez de eso, no solamente pelearon en el juicio de amparo, en el juzgado de distrito originalmente, sino que además promovieron el recurso de revisión y dieron la batalla hasta el final. Entonces yo me pregunto, Rosalba, y te pido un comentario, antes de entrar a lo técnico, porque le vamos a entrar a lo técnico y le vamos a entrar a los argumentos, pero ¿por qué es que llega este caso a la Corte siendo una injusticia tan clamorosa que manifiesta un desdén, una irresponsabilidad de las autoridades educativas federales y locales? Un comentario, por favor. Claro, sí, de acuerdo contigo, Miguel. La verdad es que es un caso que estos casos y muchísimos otros no tendrían por qué llegar a la Corte, de tan clara que parece la inconstitucionalidad de los actos. Mira, la verdad, si me lo preguntas fuera del argumento jurídico, yo pensaría en que no hay una capacitación clara de las autoridades en materia de educación. No hay una capacitación y una sensibilización específica en materia de discapacidad, sin meterme a la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? O sea, porque pues ya vimos claramente que Citlali, en el caso específico, no solo es una persona en situación de vulnerabilidad por vivir con una discapacidad, sino que también es una persona indígena, sino que también es una mujer, sino que también es pobre, ¿no? O sea, que son todos esos argumentos que utilizan su cuerpo de abogados y abogadas para especificarle a las autoridades que además están en una situación más grave de vulnerabilidad por la interseccionalidad en la que está. Desafortunadamente, en la Ley General de Educación anterior, en la que estaba vigente al momento de la presentación de la demanda, había un artículo 41 que hablaba de educación especial como una separación o una segregación de la educación, como si esto, por políticas muy extensas en las que no nos da tiempo de extendernos, ¿no? Pero por políticas discriminatorias muy extensas y muy anquilosadas en la sociedad, no diría nada más la mexicana, pero en la sociedad en general, pues estaba regulado que podía haber una educación segregada para las personas con discapacidad. Entonces, las autoridades van argumentando la validez de sus actuaciones con este artículo, ¿no? Entonces, la importancia, y es por eso por lo que llega a la Corte, la importancia del argumento de las personas abogadas de Citlali, es decir, a ver, este artículo 41 de la Ley General, independientemente de que los actos de aplicación fueran inválidos por sí mismos, este artículo 41 es inconstitucional porque va en contra no solo del artículo 3 de respecto al derecho a la educación, sino de diversos tratados internacionales de los que México es parte y por ende se vuelven derechos para las personas mexicanas, como es el caso de Citlali, ¿no? Entonces, pues cuando llega a la Corte, afortunadamente el tribunal colegiado levanta el sobreseimiento, dice que sí hay un acto de aplicación, por así decirlo, del artículo 41, y la Corte ya sobresee porque ya en ese momento la Ley General de Educación, donde estaba regulado este artículo 41, ya no estaba vigente. Se abrogó con una reforma de septiembre de 2019. Pero la Corte dice, de todos modos, tengo que analizar los actos de aplicación porque estos tienen vicios propios y estos ya son discriminatorios por sí mismos, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la Corte porque hay, digamos, un vicio de inconstitucionalidad de un artículo específico que no tienen las facultades de los otros tribunales para estudiarlo por sí mismo, por así decirlo. Correcto. Muchas gracias, Rosalba, por este comentario. Regreso contigo, Arantxa, para plantearte lo siguiente. Vamos a entrarle ya a la parte técnico-jurídica, a la parte argumentativa, y quiero preguntarte,
¿Qué tan relevante es en el marco de análisis que se hace desde la sentencia del juzgado de distrito y obviamente con posterioridad en lo que aborda la propia Suprema Corte, el hecho de que la materia educativa, el tema de la educación es de esas materias que llamamos concurrentes, es decir, de aquellas materias donde no podemos asignar una responsabilidad exclusiva en un nivel de gobierno, sino que de alguna forma participan, en este caso, pues evidentemente autoridades federales, estatales. ¿Qué tan relevantes para efectos del tema? Porque me parece que el juzgado de distrito es muy cuidadoso en ir separando, ¿no? ¿Qué le toca hacer a cada quien? ¿Hasta dónde llegan las facultades? Haznos un comentario al respecto, si fueras tan amable. No, yo considero que es muy relevante, ¿no? Porque precisamente esta concurrencia, pues en este caso en específico, resulta que nadie tiene la responsabilidad, ¿no? Al final del día. Desde los informes justificados que se presentan en el amparo, pues realmente tanto las autoridades locales como que le echan las facultades a las autoridades federales se le echan a las autoridades locales, ¿no? También se llama a colación al Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad en diversas ocasiones, el cual pues como tal no era una autoridad responsable, ¿no? Pero, por ejemplo, en todo el tema de políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, pues es una de las autoridades como más relevantes, ¿no? Entonces, justo como no era autoridad responsable, como que todas las autoridades se le van hacia allá, ¿no? Que es su facultad. Pero me parece que hay algo muy relevante que retoma posteriormente la Corte, independientemente de esta concurrencia, todas las autoridades, tanto a nivel federal como a nivel local, se encuentran obligadas a cumplir la Constitución, ¿no? El artículo 3º, así como todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano sea parte. Y en este sentido, independientemente de quién fueran las facultades, el ciudadano lo que tiene derecho es a que sean efectivos esos derechos, ¿no? Entonces, pues lo cierto es que tanto autoridades locales como federales estaban en incumplimiento de brindar esta educación inclusiva, Citlali, la cual se preveía pues, en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, ¿no? Entonces, pues creo que evidentemente pues sí fue relevante para el tema de eximirse de responsabilidades, pero al final todas ellas eran responsables de acuerdo a estos ordenamientos legales. Es que te lo preguntaba y me parece que tu respuesta es muy clara en señalar esto de que te lo preguntaba porque en efecto, leyendo la sentencia, sí queda la impresión esta que tú mencionas con mucho acierto de intentar, como que las autoridades, como que cada quien dijo, no, mira, es para allá, es para el otro lado, a mí no, esto no me concierne. Y sin embargo, me parece que se olvida ese artículo primero, párrafo tercero de la Constitución que dice todas las autoridades, claro, en el ámbito de su competencia, pero al final el mensaje del artículo primero constitucional tiene que ser, el Estado mexicano tiene que responderle a las personas. O sea, el Estado mexicano, en fin, porque además Citlali o los papás de Citlali, pues tampoco seguramente tenían la información precisa de cuál es exactamente el órgano que tiene que hacer cada quien. ¿Y no te parece, Arantxa, que se desdibuja un poco la función rectora en materia educativa del Estado mexicano con esta dispersión o no sé cómo llamarla, no, quizá no dispersión, pero sí como falta de coordinación de los niveles de gobierno en materia educativa? ¿Qué opinas? Sí, falta de coordinación y asunción de responsabilidades, ¿no? Porque al final del día, pues en el estudio que hace la Corte, evidentemente, pues sí hace un estudio respecto de las facultades de cada una de las autoridades en materia educativa, pero al final es esto que comentamos, ¿no? Tanto las autoridades locales como federales en esta materia que es concurrente tienen la obligación de dar cumplimiento a este derecho de educación inclusiva. Entonces, pues sí, me parece que en realidad en este caso en específico se muestra, digamos, cómo quizás esta falta de concurrencia, de coordinación entre las autoridades, en lugar de pues, dar un mejor cumplimiento al derecho de la educación, pues la está entorpeciendo, ¿no? Y justo lo que comentas, pues en este caso estaban acompañados de abogados que les dieron este acompañamiento, pero
pues realmente Citlali y sus papás no sabían y no tenían la obligación de saber pues cuáles eran las vías para obtener este derecho a la educación inclusiva. Y es que además esto me parece que pasa incluso en otras materias que también son concurrentes, como seguridad pública, como salud, como medio ambiente, en donde uno ya no sabe qué le toca hacer a cada quien, pero nadie hace nada, ¿no? O hacen muy poquito, entonces se va complicando. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación y análisis del amparo en revisión 272/2019 con nuestras invitadas. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis, en la reflexión sobre este amparo en revisión 272/2019 de la Suprema Corte del Derecho a la Educación Inclusiva. Quiero regresar contigo, Rosalba Mora, para preguntarte sobre esta característica que tanto Arantxa como tú han señalado de la interseccionalidad. Pero específicamente para plantearte el régimen jurídico aplicable, porque por un lado tenemos evidentemente en la sentencia muchas citas de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, pero también evidentemente puede coexistir con esta perspectiva de discapacidad un tema de género, puede también traerse a colación una óptica respecto de la formación de esta familia como parte de un pueblo indígena, de una comunidad indígena, Mazahua, en este caso, del Estado de México. En fin, esto, Rosalba, enriquece el análisis jurídico. Hay abundante normatividad cuando ya se conjuntan estas diversas perspectivas. Un comentario al respecto, por favor. Sí, Miguel, la verdad es que es interesante el desarrollo que hace la Corte en esta sentencia, porque creo que es un caso que justamente abarca muchas identidades distintas que ameritan un estudio particular del caso de Citlali, ¿no? Pensemos primero, me gustaría regresarme un poquito a qué es la interseccionalidad, ¿no? O sea, la interseccionalidad es la forma en que distintas características o identidades de una persona interactúan y a partir de ellas se genera algún tipo de dominación o relación de poder que varía si estas características no existieran. Es decir, es distinto que yo sea una mujer lesbiana a que sea una mujer negra, ¿no? La característica de mujer puede estar presente en los dos casos, pero la interacción que hace ser una mujer lesbiana o que hace ser una mujer negra genera nuevas formas de discriminación que no tienen ni ser mujer, ni ser lesbiana o ser negra, ¿no? Entonces, no solo es una acumulación de situaciones de vulnerabilidad, sino que además las interacciones generan nuevas formas de discriminación, ¿no? Esto está ampliamente desarrollado en la teoría, es Kimberly Crenshaw, es una mujer abogada negra la que acuña esta categoría de interseccionalidad a partir de las discriminaciones específicas que tenían las mujeres negras en Estados Unidos, y a partir de eso ya, por ejemplo, en América Latina lo vamos aterrizando en, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas o personas afromexicanas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con estas interseccionalidades? Que las personas juzgadoras tienen la obligación de atenderlas y ver de qué forma esa interseccionalidad particular que tiene una persona, ese caso concreto, por así decirlo, genera una discriminación distinta, ¿no? Entonces, nuestro marco jurídico se amplía para saber en qué lugares podemos buscar distintas protecciones para esta persona y cómo estas protecciones interactúan para realmente proteger o garantizar y que sean efectivos los derechos en el caso específico Citlali, ¿no? Entonces, en el caso específico de Citlali no solo entra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también podría entrar, primero Constitución, ¿no? O sea, nos regresamos a Constitución, a marco jurídico nacional. Ya sabemos que el artículo primero constitucional pues habla de todos los tipos de discriminación y al final no es un
listado limitativo, por así decirlo, porque tiene una cláusula general que habla de cualquier otra que pueda afectar la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, nuestro marco jurídico, si nos vamos también al artículo 1 constitucional, que nos abre el panorama a partir de la reforma de 2011, de poder hacer vinculantes y efectivos los tratados internacionales, digamos que venía de antes, ¿no? Pero para no hacer el cuento largo de los tratados internacionales, ya son efectivos específicamente a partir de la reforma de 2011, y entonces tenemos un marco jurídico que nos puede proteger todas nuestras identidades, por así decirlo, todas las características con las que contamos. Entonces, no solo es tema de discapacidad, en el caso de Citlali, la Corte hace notar que hay intersecciones específicas en tema de indígenas con mujeres que estaban especificadas en los planes nacionales de desarrollo específicos de inclusión y discapacidad, donde había que poner, por así decirlo, más atención, ¿no? O sea, estas características te hacen poner más atención a las personas que las tienen para que puedas garantizarles sus derechos. Y además, una de las características que mencionan las personas abogadas de Citlali es la situación de pobreza en la que vive, es ahí una interacción interesante, ¿no? O sea, por ser mujer, por ser indígena, por vivir con una discapacidad, ¿no? Entonces, todas estas son las que tienen que irse protegiendo no solo por la sentencia, sino por todas las autoridades que terminan involucradas o terminan siendo responsables y terminan teniendo que cumplir la sentencia que dicta la Corte. Oye, y en este sentido, regreso contigo, Arantxa, para lo siguiente. Esta visión tan completa que nos acaba de relatar Rosalba, ya en la lectura y desarrollo argumentativo de la sentencia de la Suprema Corte, se va aterrizando, se va plasmando en una suerte de diálogo, creo yo, muy fecundo entre el derecho interno mexicano y el derecho de fuente internacional. Pero lo curioso es que se usan las normas internacionales tanto en lo general, porque hay una cita del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta cosas ya muy concretas, muy específicas, como algunas observaciones generales del Comité de Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad para el tema de ajustes razonables, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se da este diálogo? Creo yo venturoso, creo yo enriquecedor de la argumentación de la Corte entre el conjunto tan amplio de normas. La Constitución, ya lo decía Rosalba, evidentemente tenemos un artículo primero, no discriminación, tenemos un artículo tercero, regulador de la función educativa del Estado mexicano, tenemos distribuciones competenciales en el artículo 73, en fin, pero luego tenemos pues todo aquello, ¿no? De los tratados, de las convenciones, del derecho derivado de los tratados, sentencias de la Corte Interamericana, en fin. Un comentario al respecto, Arantxa, por favor. Claro que sí, Miguel. Pues me parece que esto que comentas, este diálogo, se da principalmente respecto a dos argumentos, ¿no? El primero, en relación con el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se da en razón de pues esta omisión de destinar recursos suficientes para la educación inclusiva, tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? Un poco la respuesta de las autoridades es que ya se estaban destinando estos recursos sin siquiera pues justificar o demostrar en qué se estaban destinando estos recursos. Y por esto es que, asimismo, lo que te había comentado del Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad del 2014 al 2018, pues lo que se había dicho en el juzgado de distrito es que todavía tenían tiempo, ¿no?, para implementarlo, ya que no había terminado el 2018. A esto es a lo que recurre la Suprema Corte de Justicia cuando cita el pacto, el artículo 2 específicamente, y pues lo que señala es que el Estado está obligado a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr la plena efectividad de los derechos de los DESCA, ¿no?, entre ellos pues la educación. En este sentido en específico, pues señala que esta obligación, bueno, más bien señala dos tipos de obligaciones. Unas son obligaciones inmediatas y otras son obligaciones mediatas. Cuando habla de la educación inclusiva,
señala que esta es una obligación inmediata, ya que tiene la obligación de satisfacer este derecho de forma inmediata, cumpliendo, digamos, el núcleo básico del mismo. Ahora vamos a hablar un poco del núcleo básico porque es cuando dialoga un poco con la convención. Pero antes de esto también me gustaría decir que también señala que esta progresividad en la implementación del derecho pues debe de ser efectiva, y lo cual pues en realidad implica que el Estado tiene que demostrar que la falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas de este derecho no ha sido por, digamos, una omisión de emplear estos recursos o de esfuerzos para realizarlos, sino que sí se han estado realizando estos esfuerzos de forma paulatina y constante. Sin embargo, aún no se llega, digamos, al derecho en su máxima expresión, ¿no? Esto es un poco con lo que dialoga la Corte cuando habla del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, y pues cuando dice que en realidad no está justificado el hecho de que no se haya cumplido con la educación especial, en el caso de Citlali en específico, porque, pues, como dijimos, esta es una obligación inmediata, ¿no? Independientemente de que pueda haber un cumplimiento progresivo para llevar a su máxima expresión. Ahora, cuando hablamos de la... Perdón, Miguel. Te iba a decir, ese artículo 2 del pacto... Cuando señalas, Arantxa, esto del uso del máximo de recursos disponibles, pero y lo estás vinculando, creo yo que es la manera adecuada de interpretarlo, con el principio de progresividad, pero hay también ahí temas de carga probatoria, ¿no? Porque si no, el Estado fácilmente puede decir, híjole, pues yo quería, ¿verdad? O yo intenté, pero no, a ver, pero demuéstramelo. O sea, demuéstrame que efectivamente estás en el máximo recursos. Hay también hay un tema probatorio, argumentativo. ¿Cómo calificarlo, Arantxa? Así es, y en realidad hay un análisis muy interesante en este sentido por parte de la Suprema Corte, ¿no? Porque en los informes justificados las autoridades justifican que pues sí hay una partida presupuestal destinada a la inclusión de las personas con discapacidad. Así a grandes rasgos, y realmente no se señala cuánto de esa partida presupuestal va destinada al Estado de México y cuánta de esa partida presupuestal va destinada específicamente, digamos, a esta primaria en donde va a acudir Citlali, ¿no? Entonces, un poco todo esa es la justificación que no se hace. Y más allá de esto, la Suprema Corte de Justicia retoma el tema de la partida presupuestal, y lo que demuestra es que del 2015 al 2019 hay una disminución del 70% de esa partida presupuestal que va destinada a la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en realidad, más allá de esa progresividad, pues parece que va hacia el otro sentido, ¿no? De hecho, hay una tabla, hay una tabla comparativa en la sentencia que me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, en el rubro de Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, ramo 11, correspondiente a la SEP, del presupuesto de egresos de la Federación, evidentemente, hay una cantidad asignada de 572 millones en 2015 que va progresivamente bajando a 443, 383 millones, pero que ya para el 2019 es solamente de 182 millones, es decir, de 572 pasamos a 182 millones, y luego hay otro en rubro más específico que es el de Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, ramo 20, ya en la Secretaría de Desarrollo Social y después Secretaría del Bienestar, que pasa de 77 millones en 2015 a 25 millones en 2019. Estoy citando datos oficiales que están en la sentencia. Esto está, hay un cuadro comparativo, ¿no? Y uno dice, Rosalba Mora, caray, esto es progresividad, esto es regresividad, esto, digamos, es compatible con ese artículo segundo que recordaba Arantxa del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o cómo entender esto, por una parte, y luego esta diferenciación que también Arantxa mencionaba, que me parece muy importante, de obligaciones inmediatas y obligaciones mediatas, ¿no? Porque una de ellas es que en todo caso el gasto educativo no tiene que ser discriminatorio, esa es inmediata, ¿no? Esa la tienes que llevar a cabo. ¿Qué opinas al respecto, Rosalba? La verdad es que el ejercicio que hace la Corte aquí de justo diálogo con los comités, ¿no? O sea, que sabemos que
como sea, las observaciones generales de los comités no son documentos como tal vinculantes, pero sí son orientadores de lo que pueden resolver las personas juzgadoras, ¿no? Y aquí la Corte hace un ejercicio increíble que de verdad ojalá se extienda a más tribunales y a más sentencias de la propia institución, porque retoma todo lo que hace un comité especialista, no solo en DESCA, ¿no? Solo en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino también para personas con discapacidad. Lo retoma para decirle al Estado, a ver, tu obligación es así, esto, o sea, paso por paso, motivo por motivo, ¿por qué no estás cumpliendo con tu obligación a partir de lo que dice el comité? Y ese diálogo es fascinante, la verdad. Específicamente las obligaciones que hace notar la Corte. Me llama mucho la atención esta obligatoriedad de contenido y de resultado, ¿no? Entonces, aquí la Corte dice, a ver, Estado, está bien, hay un principio de progresividad en materia de educación inclusiva que yo entiendo, y no solo como Estado mexicano, ¿no? Sino refiriéndonos a diversos estados de Latinoamérica, por así decirlo, donde hay hoy condiciones de presupuestos limitados fuertes, ¿no? El PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice, yo entiendo que hay ciertas ocasiones en las que no puedes dar más allá de lo que tus recursos te permiten, ¿no? Pero eso tú me lo tienes que demostrar de acuerdo a tu realidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad del país y cuáles son las dificultades que estás teniendo para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales? Entonces, no solo es como lo intentó hacer diversas autoridades, en este caso concreto, no solo es decir, tengo una partida presupuestaria que dice que tengo un pequeño presupuesto para educación inclusiva, ¿no? O en general inclusión de personas con discapacidad. Sino, ¿cómo estás? O sea, ¿por qué, para empezar, por qué me justificas que ese presupuesto es el único que pudiste asignar para este derecho, para este DESCA específicamente, ¿no? Primero justifícame eso. ¿Por qué no pudiste asignar más? ¿Y cómo estás utilizando ese presupuesto que te estoy demostrando en datos que además lo has disminuido, ¿no? Lo que decías ahorita, Miguel, esta regresividad presupuestaria específica en este derecho. Entonces, hay una carga probatoria importante que a partir del diálogo internacional, la Corte le dice a las autoridades educativas específicamente, oye, no me estás demostrando que utilizaste todas las herramientas o tus máximos recursos disponibles para cumplir esta progresividad que te exijo. No te exijo que lo hagas de un día para otro, no te exijo que pongas todos los huevos de tu canasta aquí, ¿no? O sea, los que tengas disponibles, pero los máximos que tengas disponibles los tienes que garantizar. Independientemente de esto, tienes obligaciones concretas que no me puedes argumentar a nivel presupuestal, que es no discriminar. Si tú vas a garantizar, aunque sea un 10% del 100% que tienes que cumplir de este derecho, en ese 10% tienes la obligación sí o sí de no discriminar a las personas que están accediendo a ese derecho. En el caso de Citlali, claramente hay una discriminación, por más que sea el núcleo mínimo esencial del derecho a la educación, no lo estás respetando porque hay una discriminación clara contra ella. Y además, tu derecho no está siendo progresivo, no estás cumpliendo con esta obligación progresiva de darle plena efectividad a la educación inclusiva, sino que estás pues regresando, ¿no? Estás yéndote para atrás en el cumplimiento de en el cumplimiento de las medidas necesarias para lograr la plena efectividad del derecho a la educación inclusiva. Entonces es muy interesante cómo a partir de todo el soft law o las líneas que no son vinculantes, que nos regalan los comités específicamente en este caso de la ONU, la Corte va generando una argumentación que se vuelve vinculante a partir del aterrizaje de esta argumentación en normativa nacional e internacional que sí es vinculante.
Oye, nos llevamos de tarea, Rosalba, pensar esto, no es el programa, pero me encantaría dialogarlo con ustedes dos más adelante sobre si son o no vinculantes las observaciones o comentarios generales, porque yo creo que sí, En fin, yo lo he analizado académicamente y me parece que bajo el principio de buena fe que rige las relaciones internacionales, cuando un Estado firma un tratado, se compromete a cumplir lo que derive del propio tratado, entre ellos, porque los comités funcionan con fundamento en los tratados y ahí están asignadas sus facultades. Entonces, yo diría, en fin, pero si quieres lo platicamos en otra ocasión, que estas observaciones sí son vinculantes y sí se tienen que cumplir y además aportan mucho. Y yo cada vez que leo una sentencia como esta, que es tan precisa, tan acuciosa, tan profunda, tan rigurosa, que aprovecha argumentativamente las observaciones generales de varios comités, ¿no? Porque aquí hay varios que aportan. Yo digo, bravo, bravo y adelante. Y es un tema de cultura jurídica, es un tema de asomarnos, de lograr este desarrollo que, como les digo, a mí me parece que enriquece las sentencias, enriquece la argumentación y al final es un ganar-ganar, porque las cosas quedan más claras, mejor explicadas y los derechos más garantizados. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación de esta sentencia del amparo en revisión 272-2019 con nuestras invitadas. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para este tercer bloque de análisis y comentario del amparo en revisión 272-2019. Quiero regresar contigo, Arantxa, para un tema, para un concepto, mejor dicho, que aparece en la sentencia, que es el de ajustes razonables. Los padres pedían, y te pido que seas tan amable de recordarle al público que está viendo el programa cuáles eran exactamente las peticiones de los padres, pero había un tema de un depósito de agua que pedían que se cubriera y luego el de una puerta que estuviera cerrada porque les preocupaba que Citlali pudiera en la jornada escolar salirse, en fin, pedían algo que tampoco parecía extraordinario, pero que a la postre la Autoridad Educativa del Estado de México dice este tema del dinero, no tengo dinero, no puedo llevar a cabo estas cosas. Y ahí es donde entra, creo, el concepto, y te pido que nos lo aclares, de ajustes razonables. ¿Qué pedían los padres? ¿Qué tenían que hacer las autoridades? ¿Qué no hicieron y qué ordena la Corte que hagan? Arantxa, por favor. Claro que sí, Miguel. Antes de hablar de ajustes razonables, me gustaría dar un paso atrás y hablar del tema de accesibilidad, porque son consecuencia innata de la accesibilidad. La accesibilidad implica que exista un diseño universal, es decir, que todos los servicios, programas, entornos, productos que se ofrezcan a las personas, en la mayor medida de lo posible, tengan una adaptación y un diseño que permita el uso por parte de todas las personas, ¿no? Esto es lo que no sucede en esta escuela primaria, ¿no? O sea, en primer lugar, los papás de Citlali lo único que piden son ciertos ajustes, y ahora estos ajustes son las modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida que se requieran en un caso particular para garantizar el goce de derechos o ejercicio de las personas con discapacidad, ¿no? En este caso en específico, surgen ante el incumplimiento de un diseño universal, ¿no? Y surgen ante una necesidad específica de Citlali. Estos ajustes en específico se enfocaban en hacer frente a ciertas barreras físicas que tenía el entorno de esta escuela para Citlali. Realmente eran 3 las peticiones, ¿no? Únicamente el tema de que, pues como dices, ¿no? El baño fuera accesible para Citlali, se pusiera una buena chapa o candado para que no pudiera salirse a la calle y se tapara, digamos, era como un pozo o algo así, para que no fueran hacia allá los niños, ¿no? Ya ni siquiera Citlali, todos los niños. Entonces, básicamente esas son las primeras peticiones que realizan los papás de Citlali a la escuela, a lo cual la escuela dice, pues no puedo realizarlo, ¿no? Sin embargo, estos ajustes razonables, y me gustaría señalarlo, no son obligaciones que se circunscriban a las barreras físicas que pueda encontrar una persona, ¿no? Sino que también toman en consideración las barreras institucionales, actitudinales, legislativas que pudiera encontrar la persona con discapacidad, ¿no? En este sentido,
son una obligación ex nunc, o sea, que surgen a partir de que la persona con discapacidad pues tiene esta necesidad de acceder a cierto entorno o de acceder a cierto derecho. En el caso en específico, por ejemplo, pues una vez que ya se lleva a cabo el amparo y que llega la revisión, pues realmente se percatan de que estos ajustes razonables pues no son necesarios para Citlali únicamente para la accesibilidad física a esta escuela, ¿no? Sino que tienen que pues hacer un estudio respecto a los ajustes razonables, respecto a las materias que debe de llevar, respecto a los profesores que deben de estar capacitados para poder cumplir con las necesidades específicas de Citlali, respecto a los libros y materiales didácticos que tienen que cumplir también con estas necesidades de accesibilidad e inclusión, ¿no? Entonces, pues estos ajustes razonables, como te comento, pues se prevén a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, surgen a partir de esta obligación que tienen los estados de cumplir, de dar un entorno de no discriminación y de igualdad. Y pues como te digo, también surgen como una consecuencia de esta falta de diseño universal o accesibilidad desde un inicio, pero también hay que decirlo, cuando se dan necesidades específicas de la persona con discapacidad, que quizás este diseño universal pues no está cumpliendo con ellos, ¿no? Correcto. Oye, nos quedan algunos minutos, no tantos como desearía, porque realmente el caso da para que sigamos platicando durante un buen rato. Pero antes de que nos aproximemos al final del programa, te quiero preguntar, Rosalba, por los efectos de la sentencia, porque así como hemos hablado de una especie de diálogo entre el ordenamiento jurídico mexicano de origen interno y el de origen internacional, me parece que en los efectos también hay un diálogo en términos de política pública, del mandato que la Corte dirige hacia varias autoridades, incluso para que hagan cosas a lo largo del tiempo. Vaya, hay una especie de construcción de diálogo entre autoridades y a lo largo del tiempo hay una dimensión de temporalidad en algunos efectos. Cuéntanos cómo aterriza la sentencia de la Corte esa parte, por favor. Sí, esta parte también es súper interesante porque ya después de analizar punto por punto y omisión por omisión y decirle a cada autoridad si tenías la obligación de cumplir con esto y esto y esto y esto, entonces aquí viene, la más carnita de la sentencia, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ahora sí las autoridades? Entonces, lo que hace la Corte es específicamente vincular a las autoridades, no solo a las estatales, al director de servicios educativos del CEIEM, es Servicios Educativos Integrados del Estado de México, sino también a la SEP y también específicamente al subdirector de Educación Básica. Y además le pide a otras autoridades que no estaban señaladas como responsables en un primer momento, que es el CONADIS y el CONADIS local, por así decirlo, que estén pendientes del cumplimiento de todas estas órdenes que da la Corte, ¿no? Entonces, específicamente dice, para el caso de Citlali, no la obligues a que tenga que tomar clases en el CAM, como un centro especial para personas con discapacidad, que resulta discriminatorio en sí mismo por segregar a la comunidad. Inscríbela formalmente a su primaria, otórgale todos los beneficios que ya le das a otros niños y a otras niñas, por el simple hecho de estar cursando en una primaria oficial. Y entonces aquí empieza como el efecto más importante de la sentencia, ¿no? Ustedes, autoridades, tienen la obligación de hacer una evaluación inicial de cuáles son las barreras, los apoyos y los ajustes necesarios que necesita Citlali para eliminar esas barreras, ¿no? Entonces ahí empieza el tema de la temporalidad y le dice, tienes 3 meses
para que diversas autoridades, incluyendo los padres, y aquí es un punto súper importante que cumple la Corte, incluyendo la opinión de Citlali, o sea, preguntarle a Citlali qué es lo que necesita ella para poder acceder a su derecho a la educación en condiciones de igualdad. Haz un plan individual de cuáles son los ajustes que requiere, ¿no? Tienes que revisar este plan cada 6 meses y dentro de los 30 días naturales a que inicie el siguiente ciclo escolar que esté cursando Citlali, tienes la obligación de ver qué ajustes necesitas realizar a este plan individual de acuerdo a lo que requiera Citlali para seguir ejerciendo su derecho a la educación. Y después empieza a hacer como estos efectos de, como tú lo llamabas, política pública, que no solo van a tener consecuencias positivas en Citlali, sino en otras personas que puedan acceder a su derecho a la educación inclusiva, ¿no? Entonces, primero pide que se oriente y se capacite de manera inmediata a las personas y a los profesores o al equipo docente que esté en la institución. Ahí es justamente donde vincula a CONADIS y a su homólogo local para cumplir con la orientación y la capacitación para que sepan específicamente cómo cumplir con este derecho a la educación inclusiva. Y después vincula a la SEP, porque en la sentencia le dice, tú, SEP, sí tienes la obligación de revisar y de cumplir este derecho a la educación, ¿no? Entonces, ahí vincula a la SEP para mejorar todas las condiciones estructurales de la primaria, por así decirlo, esto que ya comentaba Arantxa, de resolver la falta de agua, etcétera, que no se caigan en la zanja o en la cisterna, etcétera. Y antes de cada ciclo escolar tienes que diseñar un plan para evaluar las barreras físicas y proponer ajustes razonables necesarios, específicos, ¿no? Aclara que ninguno de estos ajustes deberá implicar un costo ni para Citlali ni para sus padres. Y además, en el último caso, que esto me parece que es uno de los efectos más importantes, le ordena a la SEP establecer un mecanismo para que las personas, Citlali o no, puedan solicitar ajustes razonables en la escuela primaria y que sea cualquier persona o cualquier estudiante con discapacidad como lo requiera, ¿no? Entonces, este último efecto es fascinante porque ya extiende sus efectos a lo largo del tiempo para realmente cumplir con estas medidas de progresividad de cumplir con el derecho a la educación inclusiva. Oye, y en este sentido, Arantxa, con todo esto que nos acaba de relatar Rosalba, queda la impresión, y es la misma que yo tuve cuando leí la sentencia, de que la parte de las consecuencias del fallo de la Corte es una especie de manual de reparaciones, es una especie de, digamos, de diseño que a veces los juzgadores de amparo no se atreven a llevar a cabo. Por ejemplo, esto de traer a cuenta a órganos que no fueron señalados como autoridades responsables en la demanda original del amparo, de generar esquemas de rendición de cuentas temporales, ¿no? Esto que decía Rosalba, de que al inicio de cada año escolar, durante los 30 primeros días, vas a presentar un plan individualizado, de implementar políticas públicas, estaba releyendo la sentencia ahora rápidamente, tan específicas como resolver el problema de agua, de la falta de agua en los baños de la escuela, tapar el acceso a la cisterna, resolver el problema de la reja de acceso abierta en el horario de clases, erradicar el riesgo de que la menor caiga en el espacio que existe entre la cancha y los baños de la escuela. O sea, pues hay veces que el juzgador de amparo no se atreve a hacer esto, como que el juicio de amparo mexicano estaba pensado en una lógica diferente, de alcances no tan amplios. Y esto último que señalaba Rosalba, que me encanta, ¿no? El hecho de decir, Citlali es la promovente, hay una violación de sus derechos humanos, pero vamos a ordenar cosas que también van a mejorar la situación de los otros niños. Oye, qué bueno, qué bárbaro, eso es lo que necesitamos. Ojalá que esta parte de la sentencia también sea muy leída por todos los jueces locales, federales, por todos los juristas en México, ¿verdad? Un comentario sobre esto, Arantxa, por favor. Así es, Miguel. Digo, más allá de esta labor que me parece increíble que hace la Suprema Corte en esta sentencia,
me parece que es una consecuencia lógica de un sistema de derechos humanos de la discapacidad. Y en este sentido, me explico, ¿no? Hablábamos un poco de la falta de accesibilidad y diseño universal de ciertos entornos. Lógicamente, cuando tú estableces esta obligación de realizar ajustes razonables, a pesar de que sean enfocados caso por caso, en este caso para Citlali, evidentemente construyen este entorno de accesibilidad y de diseño universal que va a impactar y va a beneficiar a todos los usuarios de ese sistema, ¿no? Entonces, creo que también esa es la gran importancia de entender este modelo social, ¿no? Que incluye esta educación inclusiva y que al final del día, pues sus usuarios van a ser todos los beneficiados, ¿no? Estos ajustes razonables, pues en efecto dominó, también van a beneficiar a todas las personas que sean usuarios del mismo. Oye, incluyendo, por cierto, que lo dijo Rosalba, pero hay que señalarlo, la generación de material didáctico, ¿no? De libros de texto que cuando uno lee la sentencia y se advierte que la propia Secretaría de la Educación Pública no ha llevado a cabo esta tarea, también dice uno, pero ¿cómo es posible? ¿Pero en qué año estamos entonces o qué? Ahí también se da el mismo efecto que tú dices, ¿no, Arantxa? Claro, y también cuando habla de este mecanismo para implementar ajustes razonables, pues realmente esta convención se firmó en el 2007, ¿no? O sea, veamos el tiempo de cumplimiento en materia de educación que llevamos en México, ¿no? Entonces me parece un gran paso para todas las personas que se puedan beneficiar eventualmente también de ese mecanismo de ajustes razonables. Pues ojalá que así sea, porque esto va en la dirección correcta y prioriza dentro de la escasez de recursos. Eso ya ustedes lo señalaron y tienen toda la razón, pero hay que priorizar a los grupos que están en mayor riesgo, que están en situación de vulnerabilidad más pronunciada y más evidente. Y yo creo que este caso lo pone de manifiesto. Rosalba Mora, Arantxa Bello, gracias ambas por ayudarnos a entender esta importante sentencia de la Suprema Corte y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.